A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Fe católica. Muy buenas a todos amigos. En un nuevo vídeo apologético, en el que estaré hablando sobre un tema bastante interesante, que nos conviene conocer como cristianos católicos, que somos. Me refiero sobre el sacramento de la reconciliación, o penitencia, o confesión. Uno de los sacramentos más importantes, en la vida cristiana. Pero muchos hermanos, que no profesan nuestra fe, no creen lo mismo, y suelen hablar mal de ello, a hermanos católicos que desconocen del tema, y así desviándolos. Pero hoy, hablaré de ello, y veremos su veracidad y efectividad, por ser sacramento instituida por Cristo, nuestro Señor, a su Iglesia. La penitencia, es un sacramento de la nueva ley, instituida por Cristo, donde es otorgado el perdón, por los pecados cometidos luego del bautismo, a través de la absolución del sacerdote, a aquellos que con verdadero arrepentimiento, confiesan sus pecados, y prometen dar satisfacción por los mismos. Es un sacramento, y no una simple función, o ceremonia, porque es una práctica interna instituida por Cristo Jesús, para impartir gracia al alma. Como signo externo, presenta las acciones del penitente, al presentarse al sacerdote, y acusarse de sus pecados, y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución, e imponer la satisfacción. Es importante hacer notar, que la confesión, no es realizada en el secreto del corazón del penitente, tampoco a un seglar como amigo, y defensor, tampoco a un representante de la autoridad humana, sino a un sacerdote debidamente ordenado con la jurisdicción requerida, y con el poder de las llaves, es decir, el poder de perdonar pecados, que Cristo otorgó a su Iglesia, mi querido hermano. La finalidad del presente vídeo, consiste en profundizar en el sustento bíblico del sacramento, analizarlo a la luz, a fin de que el cristiano católico apostólico, reconozca de dónde proviene este sacramento, por qué participar de él. Y así darnos cuenta, de que lo que nos dicen allí afuera, por medio de las sectas y distintas agrupaciones, mal conocidos como evangélicos, es mentira. La autoridad, que posee la Santa Iglesia Católica, para impartir en el divino nombre de Dios, el perdón de los pecados, procede del mismísimo Jesucristo, quien confirió esta autoridad a sus apóstoles. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, escuchad. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos, y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados, a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos, a los que ustedes se los retengan. También dijo a San Pedro, en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 19. Escuchad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Además dijo a los apóstoles, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 18. Escuchad. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, quedará desatado en el cielo. La razón de atar y desatar, no se ajusta simplemente en determinar lo que es permitido, y que no, en cuanto a doctrina, sino además a la licencia de conferir el perdón de los pecados, ya que el poder concedido aquí, es ilimitado, al decir, todo lo que hacéis, y todo lo que desatéis. Autoridad que a su vez es convalidado claramente, por nuestro Señor Jesucristo, al posibilitar perdonar, o retener los pecados, quitar, o no quitar, absolver, y no absolver. Luego de mostrar la fundamentación bíblica, del sacramento de la reconciliación o penitencia. Continuaremos con las objeciones protestantes. Existen cuantiosas objeciones por parte de las diferentes sectas, o denominaciones protestantes, con respecto al sacramento de la reconciliación, o penitencia. El protestantismo en general, afirma, que no es necesaria la participación de individuo alguno, para que Dios perdone el pecado, y que éste debe ser confesado solamente a Dios, de manera privada. Un ejemplo tomado de los debates entre católicos y protestantes en Internet, un protestante afirma lo siguiente. No encontramos en la Biblia, ni una sola línea que mande al cristianismo, confesar sus pecados ante un hombre, igual de pecador que nosotros.
Otra manifestación, lo tenemos en los comentarios, de los abundantes apologistas fanáticos del protestantismo en la web, quien expone con más ardor que sabiduría. Escuchemos su objeción. Jesús nos dio a conocer tácitamente y exclusivamente que es Dios, quien perdona los pecados. Así lo dice mi Biblia, en Marcos 2, 7, y en Lucas 5, 21. Y el mismísimo apóstol Juan declara que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 al 9. Ni en este pasaje, ni en ningún otro de la Biblia, está escrito que alguno de los apóstoles obraron de confesor o absolvieron pecados a algún cristiano. La confesión es solo puro cuento de la Iglesia Católica. Este modelo de objeción incurre en una equivocación al confundir al que adjudica el perdón de los pecados, que es Dios, con el instrumento que Dios utiliza para administrarlo, que es el sacerdote. El pasaje mencionado, de Primera de Juan, no refuta la doctrina de la confesión de los pecados con el sacerdote o la Iglesia, más bien, lo deja sobreentendido, parte de algo que ya sabíamos al comenzar el vídeo. De que a la Iglesia se le fue otorgada la autoridad de perdonar los pecados. Y nos da a entender que Dios es fiel y justo para perdonar al que reconoce sus fallas. Con más claridad se entenderá si se estudia el contexto completo. El verso de Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, para perdonarnos. El pasaje es en sí una advertencia al reconocimiento de las propias faltas, en vez de negarlas, y nunca un pretexto o garantía para contar nuestros pecados directamente a Dios. Incluso es erróneo decir que Jesús admitió que solo Dios perdona el pecado. La Biblia señala, mi querido hermano, que Él tiene la autoridad para hacerlo, sin ingresar en polémica sobre su divinidad. Al decir nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 6, lo siguiente: Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, de perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. De este modo, en la conclusión de esta enseñanza se nos declara, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 8, escuchad hermanos. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Es indiscutible que esto no se refiere a la sanidad física, que era la prueba palpable de un milagro mucho más grandioso, sino al milagro en sí de la curación espiritual del enfermo, mediante el perdón de sus pecados. Si bien Jesucristo en ese instante hubiese querido reconocer eso implícitamente, cosa que no concedemos, esto tampoco tendría por qué detener que Cristo después pudiera transferir o delegar ese poder a sus apóstoles, tal como queda firmemente demostrado en la Biblia. Tampoco es real que ningún apóstol o ningún otro ofició de confesor, o no existe en la Biblia la mención de confesar pecados a hombre alguno. Hay citas bíblicas categóricas, que arrojan al suelo estas declaraciones, comprobando que los pecadores arrepentidos no se limitaban a la confesión interior. Un buen ejemplo lo tenemos en la Biblia, donde se nos evidencia cómo los que acudían a Juan Bautista para ser bautizados, le confesaban sus pecados. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 6, escuchad. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y también la Biblia corrobora que toda aquella gente luego de convertirse, acudían a los apóstoles, a confesarse. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Escuchemos. Muchos de los que habían creído, venían a confesar, y declarar sus prácticas. Existe evidencia también, de que el pecador no solamente confesaba su pecado a Dios, sino a la Iglesia. Y lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Escuchad. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo, tiene mucho poder. Aunque no vemos en estos textos una confesión auricular como la conocemos hoy, podemos ver dos hechos claves. Cristo concedió a los apóstoles la facultad de perdonar pecados, y que el pecador no se limitaba a la confesión interior. Entonces, ¿cómo pudieron los apóstoles perdonar pecados secretos, a menos que los fieles se los confesaran?
También es incorrecta la objeción protestante, de que cuando en la Biblia se ordena confesar los pecados se refiere a pedir perdón a los hermanos que hemos ofendido. Si bien una ofensa es un pecado, no todos los pecados son ofensas al prójimo, y achicar así el significado del texto, es desvirtuar su contexto real y completo del texto, haciendo decir a la Biblia algo que no dice. Cuando el texto bíblico habla de confesión de pecados, no se refiere a pedir perdón a algún hermano por haberle ofendido. Comparemos esta interpretación con Marcos 1:5, que dice: acudía a él gente de toda la región de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora pregunto, ¿acaso toda la gente de Judea y Jerusalén había ofendido a Juan el Bautista? Pues no. O si lo aplicamos a Hechos 19:18, que dice: muchos de los que habían creído, venían a confesar y declarar sus prácticas. Ahora pregunto, ¿deberíamos interpretar que todos los nuevos creyentes habían ofendido a los apóstoles? La respuesta es no, mi querido hermano. Claramente, hermanos, los pasajes demuestran que la confesión es decir lo malo que hemos hecho, para luego obtener la absolución, que es el perdón que limpia nuestra alma. Bueno, hermanos, esto fue todo. He demostrado de que el sacramento de la reconciliación, que es el perdón de nuestros pecados, otorgado por Cristo, mediante sus servidores los sacerdotes, es bíblico. También hemos corroborado de que las objeciones protestantes sobre el tema carecen de sentido. Así que, hermano y hermana, confiesa tus pecados al presbítero, con toda confianza, ya que es un mandato de Cristo, nuestro Señor. En el próximo vídeo, estaremos tratando sobre las evidencias históricas que existen sobre la confesión. Así, continuando sobre el tema, desmintiendo lo que afirman las sectas protestantes, de que la confesión auricular solo fue invento de la Iglesia a partir del segundo milenio. Por lo que vamos a adentrarnos en la historia, para saberlo. Que Dios te bendiga, y que nuestra Santa Madre María interceda por todos nosotros. Amén.